Violación de los derechos humanos. Uso de la fuerza, utilización de armas letales. Así se podría definir en 3 frases la Ley Atenco, una iniciativa que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, impulsada por el gobernador Erubiel Ávila, enviada en diciembre de 2015 al Congreso Estatal, que la aprobó el 17 de marzo, mismo día que fue promulgada. El 18 de marzo se publicó en el periódico oficial de la entidad, y a partir de ese día comenzó el periódico de 90 días hábiles para que comience a aplicarse, lo que entrará en vigor a finales de julio. La ley contó con la aprobación de todas las bancadas del Congreso mexiquense, excepto de los diputados de Morena, quienes consideran que es violatoria de los derechos humanos. Para el gobierno del Estado de México, esta ley es necesaria para garantizar el cumplimiento de su responsabilidad de proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Y para garantizar estas, cuando otros medios resulten ineficaces o no los garanticen, será pertinente el empleo de la fuerza a través de las instituciones de seguridad pública, respetando los derechos humanos. Pero podría ser un arma de doble filo. Uso de la fuerza para disolver manifestaciones. En la ley se reconoce el derecho de las personas a reunirse en lugares públicos de forma pacífica, con cualquier propósito lícito, que tenga por objetivo hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto a alguna autoridad, y que por tanto no podrá ser disuelta por los elementos de las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, define las reglas y da la facultad a los propios elementos de seguridad para determinar hacer uso de la fuerza cuando se vuelvan violentas las asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos. Uso de armas letales. En el artículo 8 de la ley se precisa que se podrán usar armas letales cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento de seguridad. Para todos los casos de uso de la fuerza, se estipula que las armas de fuego son la última y extrema opción, solo en caso de que se encuentre en grave peligro la vida, la seguridad o la integridad física de las personas. Solo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito, particularmente grave, que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o por impedir su fuga que, en su huida, ponga en riesgo real, inminente y actual la vida de una persona, y en el caso de resultar insuficientes, las medidas menos extremas para salvar una vida. Armas de control permitidas. Entre las armas e instrumentos permitidos están las esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos. También otros materiales o instrumentos para controlar a una persona que represente un grave peligro para sí misma o para terceros. Instrumentos y equipo autoprotector que sirve para controlar a un individuo, dejarlo inmovilizado o repeler una agresión como bastón PR-24, tolete o su equivalente, dispositivos que generan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol. Los elementos de seguridad pública podrán utilizar equipo autoprotector como escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas. Sin duda, uno de los más graves puntos radica en el uso de la fuerza en desalojos, ya que podría ser usada en casos como expropiaciones. La ley establece que las autoridades administrativas o judiciales que requieran el auxilio de los elementos de seguridad pública para realizar desalojos, lanzamientos, embargos o ejecución de resoluciones deberán realizar su solicitud cuando menos con 5 días hábiles de anticipación, para que las instituciones de seguridad pública programen el operativo. Uso de la fuerza en fenómenos naturales. Establece las condiciones en las que se podrá utilizar el uso de la fuerza para evacuar o impedir el paso a personas, con la finalidad de proteger la vida y bienes de la población en incendios, inundaciones, sismos o cualquier otro fenómeno natural. Uso de la fuerza en centros preventivos y de reinserción social. Con ella se privilegiarán acciones de prevención frente a las de reacción, sobre la determinación de utilizar las armas de fuego en legítima defensa o en defensa de terceros. Las armas de fuego se podrán utilizar
cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente grave peligro y oponga resistencia a la autoridad dentro de las instalaciones de los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes. Otra más de las disposiciones plasmadas en la denominada Ley Atenco, en la que se encuentran en contra, es que los elementos policíacos podrán realizar espionaje bajo el argumento de allegarse de información. Sin duda, que no de tener su aprobación, con una mano en la cintura las autoridades mexiquenses podrían denigrar las garantías del pueblo que están plasmadas en la Constitución,